Shalom al auténtico pueblo del Altísimo. Hoy abordaremos el tema de los gentiles, que viene de una palabra hebrea que es goim, la cual significa naciones o pueblos, y se usa generalmente para referirse a todas las naciones que no eran Israel, los no israelitas, los extranjeros, quienes en su mayoría eran personas ajenas a los pactos y leyes con el Todopoderoso Creador. Dentro de varios textos que hay en las benditas Escrituras, nosotros hemos elegido Éxodo 19, el cual nos narra que al salir Israel del país de Egipto y estando en el desierto del Sinaí, el Altísimo mandó a decir al pueblo de Israel, entre otras muchas cosas, y por medio de su siervo Moisés, lo siguiente: si ustedes, israelitas, prestan oídos a mis palabras y guardan mi pacto, ustedes serán mi peculiar tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y me serán un reino de sacerdotes y una nación kadosh, apartada. Esto es que aquí el Altísimo nos está diciendo que serán su peculiar tesoro sobre de todos los pueblos. Sin embargo, no está diciendo que sean el único pueblo para el Altísimo. Ahora, entre otras muchas cosas, implicaba que Israel debía mantenerse apartado de las prácticas paganas de las naciones, es decir, de los gentiles. Por eso le llama: y me serán una nación apartada, kadosh, lo que comúnmente hemos conocido como santa, que es una palabra corrupta que preferimos evitar. Por otra parte, Israel fue elegido, mas no debe entenderse como el favorito para solo hacer el bien a Israel, y sin ninguna condición a cambio. De haber sido así, nada hubiera impedido al bendito Creador destruir el resto de las naciones y solo dejar a Israel. ¿No cree usted? Israel fue elegida como un prototipo que sirviera de ejemplo, de buen ejemplo a las demás naciones, pues al obedecer las leyes, estatutos, mandamientos del Altísimo que están plasmados en su Biblia, en su ley, en su Torá, que viene a ser un manual de vida que ayuda al ser humano a convivir correctamente tanto con su Creador como con el resto de la creación. Al hacer esto, ello traería total bendición a la creación. Esto es así, pues si Israel hubiera obedecido, la mayoría de los israelitas hubieran obedecido, las naciones extranjeras se hubieran convertido al Todopoderoso que eligió a Israel. Esto en virtud a que Israel hubiera sido ampliamente bendecido, como está en Deuteronomio 28. Y entonces los gentiles hubieran anhelado tener las mismas bendiciones que los israelitas. Y se preguntarían a qué se debía tanta bendición, ya que sus ídolos abominables no hacían por ellos lo que el único Todopoderoso puede hacer. La palabra dice que el Altísimo instruye a Israel para que los rebeldes se convirtieran de sus malos caminos y obedecieran al Todopoderoso, y no al revés. No es que los que estaban elegidos por el Altísimo se convirtieran a los ídolos de las naciones, pero lastimosamente fueron muchos. No podemos totalizar, pero sí podemos decir que fueron muchos los israelitas que no supieron estar a la altura del lugar que se les dio. Muchos se convirtieron a los abominables ídolos de las naciones paganas y siguieron sus despreciables costumbres. Al cabo de un tiempo, y como consecuencia de ello, Israel fue dividido, y la mayoría de los israelitas fueron esparcidos por los 4 puntos de la tierra, tal y como el Altísimo se los advirtió. Y con el pasar de los años, los israelitas se gentilizaron, que no es lo mismo que ser un gentil de origen, sino que adoptaron aún más las costumbres paganas de los gentiles. Se asimilaron, es decir, se hicieron similares, aunque algunos otros sí se arrepintieron,
se lamentaron en gran manera el haber perdido tan grande privilegio de haber sido algún día parte de Israel. Y es por ellos, por esos que se arrepintieron, y por otros muchos que han procurado con todo su corazón no fallarle al Altísimo, que es que el Todopoderoso aún no los ha desechado a todos como pueblo. Individualmente muchos han muerto, pero como pueblo, en su totalidad, el Altísimo no los ha desechado, ni tampoco podemos decir que el reclamo sea para siempre. Pues el Altísimo es fiel a sus promesas, es compasivo. Él, al ver el arrepentimiento honesto y comprometido de sus hijos, Él no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta. Y esto lo podemos ver en Ezequiel 18, en el que dice, ¿quiero yo acaso la muerte del pecador? No, no quiero que muera, sino que se arrepienta. Ahora, habría que entender cuál es el significado correcto de la palabra arrepentimiento. Ahora, sin embargo, tenemos que el Altísimo ha tenido compasión de sus criaturas y tuvo un plan de redención que abarcaría la salvación tanto de Israel como de aquellos gentiles que eligieran dejar de ser paganos y rebeldes, sino que se convirtieran al único todopoderoso Creador. Y para llevar a cabo ese plan de redención, el Altísimo tuvo un medio de redención, un medio de reconciliación entre Él y sus criaturas, un medio que fuera el portavoz y representante suyo, y nos hablara de la salvación a través del correcto, honesto y comprometido arrepentimiento, que consiste en dejar nuestros malos caminos, dejar de pecar. Y según podemos ver en 1 Juan 3:4, pecado es infringir, es violar, es no cumplir la ley, también llamada Torah en hebreo, los mandamientos del Altísimo Creador. Entonces, para que nosotros podamos mostrar un genuino arrepentimiento, tenemos que dejar de pecar. Es decir, tenemos que voltear a ver la ley para ver cuál es la voluntad del Altísimo, que finalmente esa es su palabra y esa está consignada en su ley, en su Torah, en sus mandamientos, que son los primeros 5 libros en lo que llamamos el Antiguo Testamento. Ahora, ese medio de redención, ese medio de reconciliación y representante del Altísimo ha sido Mashiach Yehoshua, es decir, el Mesías, que muchos hemos conocido por mucho tiempo como Jesús. Sin embargo, ese no es su nombre, ese es un nombre greco-romano que le han puesto. Y no podemos decir que está traducido a algún lenguaje, porque los nombres propios no se pueden transliterar, no se pueden cambiar. Nuestro nombre es el mismo aquí y en cualquier otro país. Y en hebreo, Jesús no significa nada que tenga importancia, no significa lo que su verdadero nombre en hebreo, Yehoshua, significa, o en arameo, que es dicho Yeshua, y que es el Altísimo salva, y lo hizo por medio de Yehoshua. Ahora bien, en Isaías 49 podemos tener una herramienta para entender, y les sugerimos den lectura en su totalidad al texto, pero parafraseando, para obviar tiempo, tenemos que el texto nos dice que Yeshua le dice a los pueblos lejanos que escuchen que el Altísimo lo llamó como su siervo para convertir a Jacob que más tarde fue llamado Israel, y dice, esto fue para convertir a Jacob, para restaurar a Israel. Y muy interesante, dice, fue llamado como siervo del Altísimo, Yeshua, para hacer luz de las naciones y dar mi salvación hasta los fines de la tierra. Es decir, dar la salvación del Altísimo hasta los fines de la tierra por medio de Yeshua, su enviado, y que fuera la luz a las naciones.
Ese era el propósito que estaba diseñado para Israel. Esa misión fue dada a Israel, pero no lograron hacerlo. Sin embargo, Yeshua sí logró hacerlo. Aún hoy día es nuestro ejemplo a seguir. Es la luz inclusive a todas las naciones, no solo para Israel. Y podemos decir válidamente que Yeshua es Israel, que es de la tribu de Judá. Así que todo aquello que se refiera como a que Israel es el siervo del Altísimo, si las personas que han nacido en Israel o que son descendientes de israelitas dicen con orgullo que ellos son Israel, pues con mayor razón puede decirlo esto Yeshua, que ha sido fiel, leal y obediente al Todopoderoso Creador y que ha sido compasivo con nosotros y ha tomado el lugar que nos correspondía para que de esta forma tuviéramos una oportunidad de perdón, de redención. Así que, bueno, dicho esto, esperen un momento, quizá algunos de ustedes se estén preguntando, entonces, el Mesías Yeshua, ¿a quién fue enviado? ¿A Israel o a los gentiles? Quienes ya tienen más conocimiento de las Escrituras seguramente se están haciendo esta pregunta. Bueno, el plan divino de redención comienza en el Antiguo Testamento, otros lo llaman Antiguo Pacto. Para los que ya están en raíces hebreas, pues tenemos que ser Tanaj, la Torá, y tenemos que en el Antiguo Testamento, ahí comienza el plan divino de redención. Y comienza con Israel como el pueblo elegido y se expande en el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, Nuevo Pacto, para incluir a todas las naciones, pero aquellas naciones que se arrepientan. Y acabamos de dar la definición de qué se trata el arrepentimiento. El arrepentimiento es una palabra que en hebreo se dice techuvá, que es regresar al buen camino. Y el único buen camino es aquel que nos trazó el Todopoderoso Creador en su manual de vida, que es su ley, su Torá, sus mandamientos. Y por eso también Yeshua se dijo que era el camino. ¿El camino qué? El camino al Padre. Él no es el destino final, es el camino para llegar al Padre. Es la verdad, es lo que nos lleva al Padre. Y por lo tanto, si hacemos lo correcto, entonces por eso Yeshua representa la vida. Ahora, no olvidemos que todos somos creación del Altísimo, ¿sí? Todos somos sus criaturas, tanto gentiles como israelitas, pero la clave de todo, lo que hace la diferencia, es el arrepentimiento. Y lo vamos a mencionar a lo largo de este tema para que nos quede muy claro, porque acostumbramos mucho a decir hay que arrepentirnos, hay que dejar de pecar. Sin embargo, no somos congruentes cuando negamos que la ley hay que obedecerla. Entonces, para que podamos entender mejor esto que acabamos de platicar, el plan divino de redención que dijimos comienza con el Antiguo Testamento como Israel como un pueblo elegido, se expande con el Nuevo Testamento para incluir a las naciones que se arrepientan. Entonces debemos considerar el contexto histórico y teológico. Primero, la misión inicial de Yeshua fue la siguiente: las ovejas perdidas de la casa de Israel. Su enfoque principal fue Israel. Y esto se debe a que el Altísimo estableció un pacto con Abraham y con sus descendientes. Y como Mesías, Yeshua debía cumplir las promesas hechas a Israel. Mateo capítulo 15, verso 24, ahí podemos ver que Yeshua dijo: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En Mateo 10, 5 al 6, podemos ver que ahí Yeshua dice que envió a los 12 apóstoles, les instruyó: no vayan por camino de gentiles ni entren en ciudades samaritanos, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel.
No olvidemos que Israel tenía y tiene un papel especial como vehículo por el cual el conocimiento del Todopoderoso Creador llegaría al mundo. El haber elegido el Altísimo a Israel no significa que excluyera a las naciones, ya lo habíamos dicho y queremos ser enfáticos. Si no fuera así, pues entonces hubiera destruido a las demás naciones y hubiera dejado solo a Israel. Más bien es que preparaba el camino para que todas las naciones fueran bendecidas, como podemos leerlo en Génesis 2:3, en el que dice Abraham, le dice el Altísimo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, es decir, las naciones, las familias de la tierra, los gentiles. Así que esa era el propósito que tenía el Altísimo, ya se estaba preparando el camino a través de Israel. Así que podemos decir que la misión inicial de Yeshua como enviado del Altísimo fue Israel. Esa fue su misión inicial, como un reflejo de la prioridad de restaurar a su pueblo como el cumplimiento de las profecías mesiánicas. No obstante, luego llegó la inclusión de los gentiles, pero no cualquier gentil, como veremos más adelante, sino como una misión global, y fue después de su resurrección cuando se ve ampliada su misión para incluir a todas las naciones. Entonces, si bien es cierto, la misión inicial de Yeshua era restaurar al pueblo de Israel, porque era parte de las profecías mesiánicas, luego viene la misión global, que es después de su resurrección, y se amplía su misión y incluye a todas las naciones, donde lo vemos en Mateo 28, verso 19, en donde Yeshua ordena a sus discípulos, les dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Ya no dice, es que no he sido enviado, sino solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o cuando les dice no vayan por camino de gentiles, ni entren por ciudades samaritanos, sino ir antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí ya vemos que después de su resurrección, entonces sí ya les dice que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y además en Hechos capítulo 1 verso 8, Yeshua promete que sus discípulos serán testigos en Jerusalén, o sea, Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El plan de salvación del Altísimo siempre incluyó a los gentiles. Las profecías del Antiguo Testamento apuntan a un futuro en el que todas las naciones, todas las criaturas, adorarían al Altísimo Creador. Nos sirve de apoyo lo que está en Isaías 49:6, al cual ya le dimos lectura. Y recordamos que dice que Yeshua está en la profecía para que los pueblos lejanos escuchen al Altísimo, lo llama como su siervo para hacer luz a todas las naciones. Ahora, el Salmo 22:27 nos dice, y se acordarán y se volverán al Todopoderoso todos los términos de la tierra, y se humillarán delante del Altísimo todas las familias de las naciones, es decir, de los gentiles. Nuevamente vemos aquí mencionados a los gentiles dentro de las promesas del Creador. ¿Por qué? Pues porque todas las naciones son su creación. Está interesado en que, como decíamos en Ezequiel 18, dice, no quiero que muera el pecador, sino que se arrepienta. Ahora, en Isaías 2, capítulo 2, versos 2 al 3, nos dice, en los últimos tiempos será confirmado el monte de la casa del Altísimo, será confirmado por cabeza de los montes, y correrán a él todos los gentiles, todas las gentes, todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, vengan, subamos al monte del Altísimo, a la casa del Todopoderoso de Israel, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Altísimo. Y tenemos que en Miqueas 4 dice exactamente lo mismo. Y volvemos a lo que apuntábamos anteriormente, que Yeshua es por sí mismo, él nos dice que él es el
camino. Y aquí en este texto nos está diciendo que el Altísimo enseñará sus caminos para que podamos caminar en sus sendas. Entonces, aquellos que son opositores de la Torá, de la ley, de los mandamientos, los invitamos a que reflexionen. Entonces, esos caminos, ¿a qué creen ustedes que se refieren? Cuando Yeshua dice que es el camino, ¿de qué manera creen que nosotros debemos de andar por ese camino? Seamos un poquito más reflexivos, entremos en oración y roguemos al Altísimo que abra nuestro entendimiento para que no sigamos con doctrinas falsas de falsos apóstoles que les dicen que la ley ya está clavada en la cruz, que Yeshua ya hizo todo por nosotros. Y como alguien hace poco nos comentaba en uno de nuestros videos, nos dice, es que tú ya no puedes hacer nada, Jesús ya lo hizo todo por ti. Y ahí nosotros les revertimos la pregunta, decimos, sí, efectivamente, Yeshua ya hizo todo por nosotros. Y ahora, nosotros, ¿qué seremos capaces de hacer por Él? ¿Acaso será nada más estar inactivos? Y cuando mucho dar gracias. Hay que pensar nosotros qué es lo que vamos a hacer por Él. Porque Él nos dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. También dice, el que dice que me ama y que me conoce y no guarda mis mandamientos es un mentiroso. Bien, dicho esto, también podemos decir que hoy estamos en esa preparación que nos hablaba ahorita Isaías 2, en el que nos dice que el Altísimo nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Entonces, muchos de ustedes que ya están en el aprendizaje, que dijeron, bueno, ya entendimos, ya sabemos que a nosotros nos corresponde por amor, por gratitud, por conveniencia de querer ser salvos, por admiración al Altísimo, por amor a lo que hizo Yeshua, gratitud. Ya entendimos que tenemos que obedecer, que tenemos que guardar mandamientos. Ya lo hemos entendido de muchas formas, entonces ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ahora, a nosotros nos corresponde, porque nos toca un papel como que en medio, como tipo sándwich, porque por un lado están los que se niegan rotundamente al cumplimiento de los mandamientos del Creador y solamente tienen una fe muy cómoda en creer que Yeshua es el Mesías y muy cómodamente quieren que Yeshua solamente haga todo y que nosotros no hagamos nada. Y por otra parte tenemos al otro lado a los judíos, que aunque son gente que digamos que bastantes de ellos aún son temerosos y observadores de la bendita Torá, de la ley, pero tristemente no han creído que Yeshua es el Mashiach, el medio de redención que nos dio el Altísimo. Y nosotros nos toca estar en medio, en el que decimos sí a la Torá, sí son los mandamientos, y sí creemos en Yeshua como el Mesías. Entonces, aquí nosotros somos los que ahora estamos diciendo, bueno, pues entonces tenemos que irnos preparando. Tenemos que ir disponiendo nuestras mentes, nuestros corazones y nuestros cuerpos para ser enseñados en sus caminos, que son sus mandamientos. Y el Altísimo en su momento nos va a perfeccionar a aquellos que tuvimos la voluntad de creer en Él y demostrarlo con obediencia, porque de qué manera podemos demostrar la fe en Él si no tenemos actos que lo reflejen, si no tenemos obras que los demuestren. Inclusive el Mashiach Yeshua dice en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, prepárense que vengo pronto y mi galardón conmigo para darle a cada quien según su cantidad de fe. La voy a poner en una balanza y voy a ver cuánto pesa su fe. ¿Dice eso? O corríjanme los que ya están realmente en una serie escudriñando su palabra, no nomás leyéndolo. Corríjanme, ¿verdad que no dice así? Dice, y vendré con mi galardón para darle a cada quien según sus obras. Y esas obras son el cumplimiento de los mandamientos del bendito que lo envió, del todopoderoso Creador. También si vemos el libro de Santiago, dice, muéstrame tu fe por tus obras, porque tu fe sin obras está muerta. En cambio, yo te puedo mostrar mi fe por mis obras. Hay mucho que podemos decir con esto de las obras. Aquellos que no quieren seguir la ley, entonces díganos qué ley siguen,
solamente una fe cómoda como les enseñó el falso apóstol Pablo de Tarso. Al menos todo lo que dicen las escrituras nos lleva a creer que no fue uno de los 12 apóstoles, sino el que quiso serlo, el número 13. Y dado sus enseñanzas, nos atrevemos a decir que no es de atender a su falsa doctrina, en la que ha enseñado, ha tenido una fábrica de creyentes rebeldes, en la que les enseñó: fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sí, suena muy bien y podemos darlo como válido. Sin embargo, la fuente de toda nuestra mentalidad y de nuestros actos debe de ser siempre la palabra del Altísimo Creador, la cual en su contexto no se contradice. Y en ella nos dice que la fe, en la palabra hebrea, es emuná, que es fidelidad a la justicia, a lo correcto, a la voluntad del Todopoderoso Creador. Entonces, esa es a la fe que debemos de apuntar, a esos que están esforzándose por aprender los mandamientos y quererlos obedecer de la mejor manera, y que no son solamente 10, y que tampoco son los 613 que nos hablan los eruditos. ¿Por qué? Porque algunos no son aplicables para ciertas personas. Ahora bien, la palabra que Yeshua narra en Mateo 22, versos 1 al 14, nos da más información sobre cómo el Todopoderoso, quien representa al Rey. Fíjense, aquí esta parábola es la que conocemos como las bodas del Rey. Y aquí nos da información sobre cómo el Todopoderoso, que está representado por el Rey que se menciona ahí, hizo una fiesta de bodas para su hijo. Y ese hijo viene a ser Yeshua. Y para ello envía a sus siervos, que vienen a ser los profetas. ¿Los envió a qué? A llamar a los convidados. ¿Quiénes eran? Pues los judíos israelitas. Pero estos no quisieron ir a esa boda. Pues como vemos, muchos no creyeron en Yeshua como el enviado del Altísimo para redención, y por lo tanto podemos decir que no acudieron al llamado. Incluso nos dice la parábola que algunos de esos invitados mataron a los siervos, que son los profetas. Entonces el rey, con toda razón, se enojó, destruyó la ciudad, la quemó y mató a esos homicidas, los mandó a destruir. Y concluye que el rey concluye que esos invitados, es decir, estos judíos israelitas que no creyeron, pues no eran dignos. Implica que algunos judíos israelitas no lo supieron honrar, pero no podemos totalizar, hay que ser cuidadosos, no podemos decir que todos los judíos rechazan a Yeshua. No fueron todos los judíos de esa época, aunque tristemente tenemos que hoy por hoy la mayoría de los judíos no han creído en Yeshua, y tristemente pues tampoco como que no obedecen mucho la Torá, mucho más que los occidentales y que otras naciones, obviamente sí, pero a como se esperaría, las expectativas que el Altísimo tendría de ellos, creo que no la han cubierto, ni en fe ni en obras. Así que pues no aceptaron ir a esa fiesta de bodas. Y por todo ello, el rey decide enviar a sus siervos a las salidas de los caminos e invita a cuantos halle, y entonces pues así lo hacen, juntan a todos cuanto hallaron, eran buenos como malos, y el caso es que se llena la fiesta de invitados. Estos invitados de último momento representan a quién creen ustedes, a los gentiles. Y aquí, como nos hablan de invitados que eran buenos como eran malos, podemos válidamente decir que eran tanto gentiles como gentiles paganos, que esos eran los malos, como gentiles que sí querían convertirse al Todopoderoso de Israel, que esos eran los invitados que eran buenos. Ahora, la parábola nos cuenta que al entrar el rey para ver a los invitados,
vio a un hombre que no estaba vestido a la altura. No estaba vestido adecuadamente para la boda. ¿Y qué creen que son las vestiduras? Porque si se trata nada más de traer buena ropa, pues imagínense, en ese caso nomás la gente que tiene un alto poder adquisitivo podrá entrar al reino de los cielos, ¿y dónde quedamos los pobres? O cuando nos dice, y sus vestiduras tenían que ser blancas, bueno, entonces la gente que tiene cloralex es la gente que va a poder entrar al reino de los cielos, y los que tienen su ropa manchadita no pueden. No podemos ser tan literales, ¿verdad? Ni tan ingenuos. Válidamente podemos afirmar que esas vestiduras blancas o vestiduras adecuadas son las obras, es el cumplimiento de los mandamientos del Altísimo. Y como él vio que había un hombre que no estaba bien vestido, pues el rey envió a que lo ataran de pies y de manos y lo echaron afuera. ¿A dónde? A las tinieblas, donde está el lloro y el crujir de dientes. Y fíjense con qué termina la parábola. Dice, porque muchos son llamados, pero pocos son los escogidos. Así que mucho cuidado para todos aquellos cristianos, y me refiero mucho a los cristianos porque nosotros ahí estuvimos, sabemos que hay mucha gente de buena fe que verdaderamente tiene amor y gratitud para el Altísimo, pero ese amor no lo han reflejado con obras de obediencia. No hay compromiso, es un amor cómodo, es un amor a su manera. Así que mucho se ha comentado en el cristianismo, lo conocemos y no renegamos del cristianismo en muchas cosas positivas. Sin embargo, mucho del cristianismo está contaminado de la gran ramera, está muchas cosas que están alteradas para la conveniencia de Roma Vaticana. Entonces nosotros tenemos que salir de una religión que además es greco-romana, para conocer al verdadero judío israelita, un hebreo, Mashiach Yehoshua, y conocer al todopoderoso Creador que ha elegido por pueblo a Israel. Entonces, fíjense en esto qué delicado, porque les digo, en el cristianismo se dice mucho, es que somos mucho pueblo, y muchos vamos a ser salvos, y usted ya es salvo, y usted ya se convirtió a Jesús. Esas son frases típicas dentro del cristianismo. Sin embargo, nuestro maestro, bendito sea Yehoshua, dice, muchos van a ser llamados, pero pocos van a ser los escogidos. ¿Por qué pocos? Pues porque muchos, como también está la parábola del sembrador, cuando se avienta la semilla, hay algunos que brotan rápidamente y dan una plantita, pero en cuanto llega cualquier vientecito los arranca porque su raíz no era fuerte, porque llega un problema, porque les dicen hay que guardar mandamientos. Y qué bonito tu amor, qué bonito hablas, qué bonito dices, ay Diosito, cuánto te quiero, ay qué bonita la palabra de Dios, sí, pero a la hora que hay que cumplir mandamientos, entonces sí ya no. Ya mejor es una fe muy cómoda, mejor le hacen caso a Pablo de Tarso, que es por pura fe, por puro platicar. Entonces, esos que no están vestidos a la altura, que no tienen obras, que no son obedientes, han sido llamados, pero al momento final no van a ser escogidos. Amigos, por favor, reflexionen en esta importantísima parábola. Si usted, mire, nosotros en este ministerio estamos comprometidos a compartir con ustedes todo lo que el Altísimo nos ha revelado por medio de su bendito Espíritu, su Ruach HaKodesh, por los méritos de Mashiach Yehoshua. Y dice su palabra, der de gracia lo que de gracia se te da. Sin embargo, nuestra función es solo transmitir, no es convencerlos y menos obligarlos. Eso no lo hace ni el Altísimo. Eso es una decisión de ustedes. El Todopoderoso seguirá siendo el Todopoderoso con ustedes o sin ustedes. Yeshua también será el Hijo del Altísimo con o sin nosotros. Es a nosotros a quien nos conviene empezar a conocer realmente al Creador para hacer su voluntad y no la nuestra, para amarlo a la manera de Él y no de la nuestra. Así que, pues los invitamos a que por lo menos reflexionen en esto que les decimos, no estén a la defensiva,
No hagan tanto caso al evangelio, como decía Pablo de Tarso, conforme a mi evangelio. No decía el evangelio de Dios ni de Yeshua. Decía que era su evangelio. Y sí, ciertamente fundó su religión llamada el cristianismo, que mejor se debió haber llamado paulismo. Así que ustedes no crean ni en el falso apóstol, ni el que se dice ángel, y mucho menos en una persona como yo. Ustedes créanle al todopoderoso Creador. Pidan permiso para escuchar acerca de Él. Rueguen en oración, si pueden en ayuno, que les abra su entendimiento y que les haga ver la verdad. Ahora, fíjense, además de esta parábola importante, también consideren lo que Yeshua dijo en Mateo 7, 21 al 23. Y, parafraseando, ustedes vayan y den lectura, por eso les damos los textos. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Fíjense lo que dice. El que va a entrar al reino de los cielos es el que hace la voluntad de su Padre. ¿Y dónde está su voluntad? ¿Dónde? En su ley, en sus mandamientos, en su Torá. Incluso cuando está él en una de esas enseñanzas masivas, llegan sus discípulos y le dicen, maestro, rabí, aquí está tu madre y tus hermanos, te vienen a buscar. ¿Y qué contesta el maestro? Bendito sea Yeshua. Dice, mi madre, mis hermanos, y voltea a ver al público que está ahí escuchándolo. Dice, son los que escuchan y hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Así es que Yeshua ha sido enfático en sus enseñanzas. Él nunca dijo que la ley de su Padre quedara abolida. Esos son fantasías, malas interpretaciones de los que quieren ser anomos, de los que quieren ser sin ley, los que quieren ser anárquicos, los que han puesto el evangelio de Pablo de Tarso por encima del mensaje del todopoderoso Creador dado a través de Yeshua. Y pues tristemente muchos de ustedes quedarán en aquellos que son muchos llamados, pero pocos escogidos. Y tristemente también pueden haber muchos que Yeshua le va a decir, no todo el que me dijo Señor va a entrar en el reino de los cielos. Tú no hiciste la voluntad de mi Padre. Y sigue diciendo Yeshua, y muchos me dirán en aquel día, es decir, en el día del juicio, Señor, ¿qué es que no profetizamos? ¿Echamos fuera demonios? ¿Hicimos milagros en tu nombre? Y Yeshua dice, yo les voy a contestar, nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad. La mayoría de las traducciones de Biblia, y que casi todos manejan Reina Valera 1960, lo traduce así, hacedores de maldad. Pero si ustedes se van a buenas traducciones, y quien esté interesado nos deja en el cajón de los comentarios, le damos las citas, ya hicimos otro video detallando esto, pero ahorita por obviar tiempo no los vamos a citar cuáles son esas traducciones, pero hay unas que dicen textualmente, y sobre todo las interlineales que son del griego al español, dice muy claro, a ustedes, anomos viene la palabra anomia, es decir, a espacio nomia, que es fuera de la ley. ¿Cuál ley? Pues la del Altísimo, la Torá. Ustedes, porque cuando no se obedece la ley, entonces ¿en qué nos convertimos? Pues en hacedores de maldad, porque no estamos haciendo la voluntad del Padre. Todo hijo que no respeta la voluntad de su Padre es un mal hijo. Así que es fácil, o sea, es que tan sencillo, hasta apelando a la lógica podemos discernir qué es lo correcto. Ahora, de estas enseñanzas que nuestro bendito Maestro, Yehoshua, nos dio, ustedes tomen su decisión. Ustedes, gentiles, no fueron invitados inicialmente a la boda del Hijo del Rey, sino a consecuencia de que los primeros invitados, los judíos, en su mayoría no aceptaron tan grande distinción. Pero tenemos que al final de cuentas, a ustedes gentiles se les hizo el honor de invitarlos, pero deben de vestir a la altura. Entonces, ¿qué tipo de gentil
desean ser, pregúntense. Si quiere ser usted un gentil pagano, al cual no le importa honrar al rey ni a su hijo, no le interesa obedecer la voluntad del rey, y entonces será echado al lloro y crujir de dientes. Nunca los habrá conocido el Señor. Y por ello nuestros contenidos no son para ustedes, no son para aquellos que con uñas y dientes y con la falsa doctrina de Pablo de Tarso desprecian la voluntad del Todopoderoso Creador, que consiste en hacer misericordia. Esa es la voluntad de que nosotros ciertamente, como algunos lo mencionan, es que hay que tener misericordia, ¿sí? Hay que hacer justicia, ¿sí? Hay que hacer bondad, pues sí, también, pero como está en Mateo 23 dice, sí, fariseos, sí, escribas, es cierto que había que hacer esto, pero sin dejar de hacer aquello. Debes de cumplir los mandamientos sin dejar de tener misericordia, justicia y bondad. Esas son las bases, esa es la esencia, el carácter del Altísimo Creador. Pero no todo es misericordia. Él mismo lo dice, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuándo hay ira? Cuando no se está respetando sus mandamientos. ¿Qué padre que sea correcto, que sea un buen padre, puede pasar por alto que sus hijos hagan lo que les dé en gana? Entendámoslo, sobre todo aquellos que son padres pueden entender muy bien que en todo lugar hay reglas, que aquellos hijos que no obedecen mandamientos no serán aptos para encajar en ninguna sociedad, por muy podrida que esté, ni aún así en esta sociedad podrida los podrá aceptar. Así que estos contenidos que nosotros hacemos no son para ustedes, para los que estén convencidos de que no deben de guardar mandamientos. Adelante, no los hagan, no los cumplan, esa es su decisión. Si el Todopoderoso les dio libertad, llamado libre albedrío, hagan uso de él. Pero por favor no se conviertan en piedra de tropiezo y no vengan a ser como aquellos que Yeshua les dijo, es que ustedes ni entran ni dejan entrar a otros al reino que viene de los cielos. Por favor dejen que hagamos nuestro trabajo, que la gente que quiere obedecer lo hagamos. Ustedes su vida, nosotros la nuestra. Ustedes y nosotros vamos a dar cuentas de todo lo que hagamos y digamos. Así que los invitamos, por favor, aquellos gentiles que estén muy a gusto con ser paganos, sigan su camino. Este no es un canal para ustedes. No queremos contiendas, no queremos debates, por favor. En todo caso, si ustedes tienen otras creencias, fundamentenlas bien, hagan sus videos, les permitimos que pongan los enlaces, hagan extensiva su doctrina, enseñen su argumentación a los que los quieran escuchar, paguen el precio, hagan videos, hagan contenidos, desvélense como lo hacemos en este ministerio, hagan oración, traten de caminar en Kedushá, quémense las pestañas y los ojos, gástenselos leyendo la palabra, hagan oración. Cuando hagan todo eso y estén convencidos de que lo que ustedes creen es cierto y que es digno de enseñárselos a otros, háganlo. Si lo están haciendo como infiltrados, que quieren apartar a los que quieren obedecer, ay de ustedes, porque aquel que es piedra de tropiezo, dice la palabra, mejor es que nunca hubiera nacido. Así que, por favor, si son ateos o si no quieren obedecer mandamientos, sigan haciendo sus contenidos con sus videos de mundo, ¿verdad? César E-Music, entre muchos otros que son opositores a la bendita Torah. Hagan sus contenidos y ya veremos quiénes le creen. Los que hemos sido llamados, los que el Altísimo nos ha hecho el honor de recordarnos su pacto, no vamos a desistir. Estamos firmes, estamos sembrados en buena tierra, con buena semilla, gracias al Todopoderoso Creador y a su Hijo Yeshua, que a eso vino, a recuperar las ovejas perdidas de la casa de Israel y para salvación también a los gentiles que se arrepintieran. Así que ni siquiera vale la pena mencionar a aquellos gentiles paganos
que no están interesados absolutamente en las cosas del Altísimo, porque ellos ni siquiera entran a estos tipos de contenidos, a menos que solamente entren a dar maldiciones. Bueno, pues con ellos simplemente los eliminamos sus comentarios. Pero aquellos que quieren estar debatiendo, por favor, hagan sus contenidos en sus canales, hagan sus videos y ya sabrá quién los escucha. Habrá mucha gente que también los escuche. Aquí solo estamos los que queremos obedecer al Todopoderoso Creador, y en su nombre, bendito sea, atamos, reprendimos, le rogamos que ate, reprenda y aleje de nosotros todo espíritu de oposición, de rebeldía y de maldad. En el nombre de Yehoshua lo rogamos. Amén. Así que, bueno, entonces tenemos que estos contenidos no son para ustedes, y para los que sí quieren ser parte del Todopoderoso Creador, ese es el tipo de invitado gentil. Que, bueno, hay otro tipo de invitado, ¿verdad? El gentil que aún está indeciso. Si ese es su caso en el que usted dice, bueno, pues es que como que sí me convencen los que hablan de guardar mandamientos, pero por otra parte, pues veo en el Nuevo Testamento, veo mucho contenido que me dice que no los tengo que guardar. Y pues dicen que lo escribió el que dicen que fue elegido por Jesús, Pablo de Tarso, el que dice que si obedezco la ley me hago maldito y pierdo la salvación. No, pues mejor sigo pecando, ¿no? Porque pecado, 1 Juan 3:4, es no cumplir la ley. No, pues si es así, yo mejor hago caso a Pablo de Tarso, ¿verdad? Y mejor sigo pecando. Ok, si usted está así indeciso, nomás tome en cuenta que no debe pensársela mucho, porque el tiempo puede acabársele pronto. Ya sea como a nivel global a muchas personas con tantas amenazas que tiene hoy el mundo hoy en día, o usted como individuo. Acuérdese que hay que buscar al Altísimo mientras que Él pueda ser hallado. Ahora, aquellos que no quieran obedecer mandamientos, insistimos, están en todo su derecho, libre albedrío. Nomás que recuerden Deuteronomio 28, me obedeces, bendición. Me desobedeces, lo contrario, maldición. Usted no puede aspirar a las bendiciones si usted no está obedeciendo al Todopoderoso Creador. No seamos hipócritas, como Yeshua nos ha dicho muchas veces. Usted como papá, usted entiende que su hijo, que es desobediente, que es malo con usted, no puede aspirar a las mismas bendiciones que puede tener un hijo que es obediente a usted, y que esa obediencia no consiste en un ego para usted ni para un bien para usted, lo hace para el propio bien de su hijo. Así que el propio discernimiento, el sentido común nos llama a decir, hay que obedecer al Altísimo, y eso es guardar sus mandamientos, que se ha dicho de paso. Yeshua dijo en Mateo 5:17 al 21, no crean que he venido a quitar la ley, sino a cumplir lo que en la ley y en los profetas se decía de mí. Y no pasará la ley ni una jota ni una tilde hasta que el cielo y la tierra pasen. Y por mucho que a gente necia quiera decir que ya pasó y esas teorías estén en su imaginación, en la verdad eso no ha ocurrido. Ahora, hay un tercer tipo de invitado, que es el gentil, que sí desea honrar tan maravillosa invitación y no quiere ser echado fuera y entonces decide vestirse de correctas prendas, es decir, de buenas obras. Pero pues dice, bueno, ¿y cómo puedo saber cuáles son esas buenas obras? Bueno, tener una buena moral. Bueno, la moral del ser humano es muy relajada y muy subjetiva. Entonces, ¿a dónde hay que ir para saber qué es lo bueno? Insistimos, necesariamente siempre incide en la voluntad del Todopoderoso Creador, que está plasmada en su ley, en su Torah, 5 primeros libros de la Biblia, en lo que usted le llama Antiguo Testamento. Muy bien, hay otra enseñanza en parábola que el maestro Yeshua nos dio. Mateo 21, 28 al 32. Dice, un hombre tenía 2 hijos. Al primero de ellos le dijo, hijo, ven hoy a trabajar en mi viña. Y el hijo le dijo, no quiero. Pero qué tal que luego se arrepintió y sí fue a trabajar. Y luego, pues tenía otro hijo. Este segundo le dijo lo mismo al padre. Oye, hijo, pues ven a trabajar conmigo hoy a la viña. Y el hijo le dijo, sí, señor, claro que sí, yo voy. Pero ¿qué creen? Que a la hora no fue. Entonces Yeshua nos enseña que el primero
fue quien sí hizo la voluntad de su Padre, diciéndonos con esto que muchos que habiendo sido pecadores y se llegan a arrepentir, que ya dijimos, es hacer la voluntad del Altísimo, pueden entrar al reino de los cielos antes que los judíos desobedientes que no se arrepienten. Ahora, finalmente queremos cerrar enfatizando que las benditas escrituras no apoyan la doctrina falsa que enseña que el Altísimo ya haya desechado para siempre a su pueblo Israel, sino que enseña todo lo contrario. Hay cientos de textos que así lo apoyan, y para demostrarlo vamos a citar el último libro de la Biblia, Apocalipsis 12, que describe la nueva Jerusalén. Y en el verso 12 nos dice que esa nueva Jerusalén tenía un grande muro con 12 puertas, con 12 ángeles, y cada puerta tenía los 12 nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel, no de gentiles. Y nos dice también en el verso 14, y el nombre de los 12 apóstoles, y con Pablo de Tarso serían 13. Otro dato. Ahora, de esto podemos decir que si bien habrán más naciones gentiles en el reino milenial, pues aún más cierto, es decir, que en la Nueva Jerusalén no hay puertas para gentiles, solo para las 12 tribus de Israel, y no podrán entrar gentiles a menos que sean como aquella mujer que, a pesar de haber sido una gentil y además pagana, aquella moabita, Ruth, que luego de haberse casado con un israelita, con Malón, conoció al único y todopoderoso Creador a través de su esposo y de su familia, de su amada suegra Noemí. Y cuando se muere el esposo, Noemí, en vez de irse a su pueblo otra vez y a sus costumbres, decide dejar atrás todas esas costumbres paganas y le dice a su suegra: yo iré contigo a Israel, y tu pueblo será mi pueblo, y tu todopoderoso será el mío. Así que Ruth es el mejor ejemplo que yo pongo en todos mis contenidos para ponerla como el ejemplo de la gentil que se convirtió al todopoderoso de Israel. Y a cambio de ello, ella recibió grandes bendiciones. Fíjense, fue la abuela del rey David y por lo tanto, pues familia del Mesías, de Yeshua. Y esa decisión de Ruth la hizo ser parte de las bendiciones del Altísimo y también parte de Israel. Dejó de ser moabita para convertirse en una israelita. Y esto fue a diferencia de las mujeres de Babilonia, aquellas que se casaron con los judíos que estuvieron exiliados 70 años ahí. Estas mujeres, al contrario, estas arrastraban a los judíos a sus abominables costumbres paganas, a sus ídolos, y es por ello que el gobernador Nehemías, que en tiempos de la reconstrucción de Jerusalén y del templo, los hace reflexionar y les hace entender que esos judíos debían de expulsar de la tierra a esas mujeres paganas, aún con sus hijos, fíjense, esto como una muestra de lealtad y fidelidad al todopoderoso Creador que eligió a Israel, en palabras de nuestro bendito Maestro, que dijo: aquel que ame más a padre, a madre, a hijo, a lo que sea, antes que a mí y al que me envía, no es digno de nosotros, no es digno de mí. Entonces, si bien es cierto, hay un mandamiento que nos ordena honrar a nuestros padres, que es el 5º mandamiento, sí, pero a los padres que honran al todopoderoso Creador, es a los que tenemos que honrar. Entonces, por eso, si estas mujeres no estaban honrando al todopoderoso Creador, por encima de cualquier otra persona está el amor y la lealtad al todopoderoso Creador. ¿Y qué decir de los 144,000 que están citados en Apocalipsis 7? Que son 12,000 de cada una de las 12 tribus de Israel. Estos tampoco son gentiles, y menos gentiles que se nieguen a obedecer mandamientos, así como tampoco pueden ser, por muy israelitas que sean, hebreos de hebreos, israelitas de israelitas, que sean rebeldes al Altísimo Creador. La historia en las Escrituras nos muestra que el Altísimo ha, tristemente, tenido que tomar la decisión de permitir que muera el alma que peca contra él. Entonces, finalmente, los vamos a dejar con un ejercicio para que ustedes investiguen sobre su genealogía. Quizás
usted sea un israelita genético, un descendiente de algún descendiente que fue expulsado de Israel, alguno que fue enviado a alguno de los 4 puntos de la tierra. Pregunte usted a su genealogía y verá que quizás ya en su tatarabuelo usted ya no va a saber qué origen tiene, de dónde viene. Quizás hasta su bisabuelo usted le alcanza a entender de dónde vienen, de qué tierra, cuál es su origen. Quizás usted se dé cuenta que así como el Altísimo le prometió a Abraham que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo, como la arena del mar, quizás usted sea una de esa descendencia, y con mayor razón le corresponda regresar a la bendita Torá, que esa es la Teshuvá, el arrepentimiento, y que no haberlo obedecido fue lo que llevó a nuestros antepasados a ser expulsados entre las naciones, y por lo tanto a nosotros nos tocó la desgracia de vivir alejados de la verdad, de la tierra prometida a nuestros padres y de sus bendiciones. Pero tú eliges qué tipo de invitado quieres ser, qué tipo de gentil quieres ser, qué tipo de israelita que ya fue castigado alguna vez, pero que ya se envió la redención para que nos arrepintiéramos y lo obedeciéramos, que no vamos a hacer caso ni a ángeles, ni a maestros, ni a pastores, ni a curas, ni a amigos, ni a falsos apóstoles, ni a ningún espíritu que nos diga que desobedezcamos al Creador. Porque como está en su palabra y nos dice, está permitido por el Todopoderoso Creador espíritus de engaño, espíritus de error, de confusión, para probar la lealtad y la fidelidad al Todopoderoso Creador. Porque finalmente el amor de solo de boca, como dice el Creador, este pueblo solo de labios me ama, pero su corazón está lejos de mí. El decirle a alguien que lo amamos, sin hacer lo que a esa persona le gusta, o dejar de hacer lo que no le gusta, esto nos hace convencer que esa persona no nos ama, como dice. Imagínese usted si podremos convencer al que todo lo sabe, al bendito Todopoderoso de Israel, al bendito Creador. ¿Podremos acaso engañarlos? Al que hizo los ojos no verá lo que hacemos. El que hizo los oídos, el que hizo la boca, no sabrá lo que oímos y lo que decimos. No conocerá nuestros corazones y sabrá que solamente buscamos sus bendiciones, sus favores, que solo estamos muy dispuestos y muy prontos a recibir bendiciones y a veces hasta exigirlas, pero no así, para obedecerlo, para decir, me voy a tomar un tiempo para conocerlo, para saber qué quiere y qué no quiere de mí, y rogarle como el más grande de todos los dones, que me ayude a obedecerle. En palabras de nuestro bendito Maestro dijo, buscar el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás te viene por añadidura. Y su justicia es hacer lo correcto. Y lo único correcto que hay en el mundo es la voluntad del Creador. Y con esto los dejamos y finalmente, como les decimos siempre, Shalom al auténtico pueblo del Altísimo.